Bueno, Madrid dicen que es la comunidad autónoma que es más atractiva para trabajar. Gerardo, yo no me quejo de mi comunidad autónoma, Canarias. Estamos cómodos trabajando en Canarias, ¿no? Yo por ahora Tú sí, no te desde quejas luego. tampoco, No, ¿no? no me quejo, no me quejo. Bueno, vamos a hablar de este estudio, de este informe. Salvador Sicares, director de Haze Response en España. Señores Sicar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Un poco alérgico, me tendréis que disculpar este tono nasal, Sí. pero por estos lares ya la primavera hace estragos, la verdad. Lares madrileño. Lares catalanes. Ah, catalanes, está usted en Cataluña. Bien, Sí. bueno, pues empezamos en Cataluña, que pasa del Bien. tercer al octavo puesto según este informe, este ranking. Aquí imagino que tendrá que ver la cuestión política, ¿no? ¿O no? Sí, es innegable. Es innegable. innegable que hay sin querer entrar en valoraciones Sí. de un lado y de otro, pero es innegable que el efecto la incertidumbre, al final, como en todo negocio, la incertidumbre Ujú. lo que crea es pues un poco de miedo, y la gente lo que quiere es pues, por el contrario, estar en un sitio donde haya más seguridad, ¿no? más certidumbre, valga la redundancia. Bien. Entonces, claro, hay un poco de... Esto sí que lo estamos notando. Bien, vamos a, por una parte, hablaremos de ese componente atractivo, del lugar para trabajar, y después también le vamos a preguntar por la movilidad laboral de los españoles, que parece que en unos sitios es mucho más que en otros. En esto de lo atractivo, ¿no? ¿Qué se valora para que una comunidad, a raíz de este estudio, se valora para que una comunidad como Madrid lidere este ranking de comunidades autónomas? Porque podríamos pensar que que Madrid como gran ciudad puede perder ese atractivo del caos, de no sé, en fin, del agobio, del estrés, pero resulta que es la más atractiva para trabajar. ¿Qué valores han tenido en cuenta? A ver. Sí, el hecho de que Madrid sea la comunidad preferida es algo que es novedoso para este año. Otros años lo era más, pues precisamente Cataluña o incluso todo el Levante, y no tanto Madrid. Yo creo que ahí influyen dos cosas. La primera es que igual que una crisis empieza por las ciudades grandes, la recuperación también empieza por ahí. Es decir, cuando nosotros notamos, cuando el mercado notó los efectos de la crisis ya por 2009-2010, por donde empezó fue por Madrid, y en cambio en las ciudades menos pobladas, o las comunidades menos pobladas, sí que se notó, pero quizás unos meses más tarde. Por contra, ahora que estamos en una situación que por suerte va mejorando, también las ciudades grandes son las que se rearman más fácilmente. Entonces hay un componente, digamos, macroeconómico, y en segundo lugar, lógicamente, el hecho de que un gran porcentaje de las empresas catalanas que han salido fuera cuya sede social han salido fuera de Cataluña, hayan ido a Madrid, pues entiendo que la gente lo ve como una señal de seguridad. Pero ya te digo, es algo novedoso este año. No sé si sostenible en el tiempo, porque yo coincido con usted, normalmente, ¿qué se valora? Pues se valora precisamente ese balance entre la vida profesional, es decir, un buen proyecto, una continuidad, una evolución, pero también una facilidad para vivir en ese terreno, ¿no? Y ahí, pues Madrid no sería el número uno, pero en la unión, en la mezcla sí lo es. Estaba viendo el estudio y veo que Canarias no aparece, ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria, como ciudades atractivas para trabajar. ¿Usted maneja la letra pequeña del informe? ¿En qué lugar estamos? No están demasiado arriba, la verdad. Yo creo que si juntamos estas dos variables, el atractivo de los proyectos por un lado y la calidad de vida, lógicamente en cuanto a calidad de vida, pues estaría en el número uno, ¿no? Número uno, número dos, estaría bien arriba. Pero yo creo que hay un componente de distancia, yo creo que se necesita más confianza, ¿no? En que en este caso la economía canaria sea cada vez más fuerte, y además se venda bien, porque una cosa es que una economía sea fuerte, que no es de las peores ni mucho menos, otra cosa es cómo se comunica al resto del Estado español. Entonces sí que hay un componente de distancia, lógicamente, que es innegable, pero también hay para mí una cuestión de cómo se comunica lo bien que se vive y que se trabaja en un determinado territorio. Es interesante esto que está diciendo, que a lo mejor no se vende lo suficientemente bien y de ahí que no aparezca entre las más atractivas. Bueno, Gerardo, más cuestiones. Sí, a mí me gustaría preguntarle, porque he leído en los medios de comunicación, si no, corríjame si es que lo he entendido mal, que en su estudio una de las quejas de las empresas o de los problemas que tienen es para encontrar trabajadores de determinados perfiles.
y en un país donde el paro siempre ha sido el primer problema y siempre se pone el hincapié en el trabajador que no encuentra empleo, me gustaría ahora verla desde la perspectiva, el empresario que no encuentra el trabajador para su puesto de trabajo. ¿Qué perfiles son los que existe una gran carencia entre los trabajadores? Principalmente técnicos. El desajuste en España aumenta cada año. Cada año. Es decir, el 70% de las empresas consultadas asegura tener dificultades para encontrar determinados perfiles. 70. Entonces, nos encontramos que hay profesiones muy demandadas donde hay poca oferta y otras donde hay muchísima oferta pero muy poca demanda. Es decir, para mí es un problema estructural. Es decir, hay cada año en España 20.000 personas iniciando carreras de psicología, geografía, derecho, y cuando terminan al cabo de un año más del 40% están en el paro, y en cambio hay otras que en lugar de 20.000 tienen 200 nuevos matriculados, como ingeniería informática o aeroespacial o ingeniería industrial, cuya tasa de paro al año de finalizar los estudios es de un 3%, un 4%. Entonces, necesitamos mucha más comunicación entre los entes educativos, ya sea universidades, escuelas de posgrado, másters, etc., en los diferentes gobiernos regionales y nacionales y el mundo empresarial, porque al final llegamos a la conclusión de que no se está estudiando aquello que el mercado va a demandar en el futuro. El problema es quién comunica a esas personas que tienen que elegir una carrera y que tienen que iniciar una trayectoria profesional en cuáles son las profesiones más demandadas. Los perfiles técnicos están altísimamente demandados, tanto que cuando hablo de perfiles técnicos hablo de ingenieros, hablo de informáticos, hablo de ciencias sociales, lo están tanto que nosotros como consultoría de selección con presencia internacional tenemos que ir a buscar algunos de esos perfiles fuera de España, porque aquí no están, aquí no existen. También me gustaría preguntarle, he leído que desde el punto de vista del trabajador, lo que más valoran cuando tienen que elegir entre varias ofertas empresariales es un proyecto motivador. Y me pregunto qué es lo que ofrece una empresa para hacer motivante su puesto de trabajo. ¿El sueldo? Mire, Le pregunto. Hace años hubiera dicho definitivamente el sueldo. Ahora mismo, y lo dicen muchos gurús de la motivación y del sector empresarial, el salario no es en sí motivacional, siempre y cuando se hable de una normalidad, ¿no? ¿Qué es importante? Uno, el hecho de que la gente vaya a aprender y vaya a evolucionar en ese trabajo, es decir, que no se vaya a un sitio únicamente para hacer ese trabajo y no haya perspectivas de más, pero todo lo que no es salario es ahora mismo lo que valoran más los candidatos. Beneficios sociales, estamos en una generación millennial, ¿no? Sí. Entonces cada vez se valoran más estos aspectos: teletrabajo, conciliación, beneficios sociales, etc. Incluso un variable, o incluso la posibilidad de tener una carrera más allá del sitio donde vas, ¿no? Salir fuera, poder irse a otro país, etcétera. Todas estas variables, desde que el salario era lo más importante allá por 2005-2010, ahora mismo evidentemente que lo es, pero lo que aumenta su importancia son precisamente estos otros aspectos fuera del salario. Señor Sicart, le preguntamos ahora por la otra cuestión, por la movilidad laboral, que también el estudio se ha fijado en esto de si nos movemos o no por el territorio los españoles a la hora de encontrar trabajo. Veo que en cuanto a los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja, un 86%, seguido de Castilla y León, y aquí Canarias viene, pero en el extremo contrario, es decir, los que menos se mueven para buscar trabajo. ¿Esta realidad tiene explicación o no tiene explicación? Esto de a lo mejor ser un territorio archipelágico como el nuestro nos da más pereza movernos para encontrar trabajo fuera de las islas. Puede haber un componente de distancia yo he visitado vuestro archipiélago varias veces y es innegable que siempre te sale decir, caray, qué bien se vive en esta comunidad autónoma, da igual la isla a la que vayas, ¿no? Casualmente nosotros en una plantilla de cerca de 200 personas en España tenemos casi 10 canarios y nos hablan muy bien. Lo que comentaba al principio, igual que quizás, no estoy acusando a nadie, pero quizás es una percepción que nosotros tenemos, que desde Canarias a lo mejor se vende poco o se vende mal el balance entre vida personal, vida profesional, que puede haber y que la hay, y yo lo sé que lo hay porque trabajo con algunas de las empresas de aquí del archipiélago, pues la gente que vive ahí quizás le pese más
esa parte más personal o priorice esa parte personal respecto a la profesional. Se me ocurre. Tampoco hay lógicamente una explicación, no vivo ahí, no lo vivo en el día a día, pero sí por el feedback de las personas que he conocido, que viven o han trabajado ahí, esta es quizás la opinión mayoritaria. Pero es una tendencia, digamos, también muy general, el hecho de movernos poco, ¿no? O de moverse poco, ya no solo los canarios, sino también el resto de los españoles, porque según tengo entendido, según este informe, en el último año solo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, aunque subió un poquito respecto al año anterior, pero sigue siendo muy bajo el porcentaje. Es bajo, ahí es donde existe la gran mentira de los procesos de selección, porque hay un dato del estudio y hemos consultado a 8.000 trabajadores en el que le hemos preguntado a todos los candidatos, ¿tú te cambiarías de comunidad autónoma por causa de un proyecto? Y creo recordar que es algo así como que el 85% responden que sí, cuando al final en el día a día vemos que es algo muy bajo, y el 29 ya me parece muchísimo en relación a lo que vivimos nosotros en el día a día. Somos un país en el que más de importación de candidatos que de exportación de los mismos, por mucho que se hable de la fuga de talento, en realidad no es así, no existe, es decir, hay gente que ha tenido que salir, pero cuando tú comparas el porcentaje de españoles trabajando fuera de España respecto a los otros países de la Unión Europea, España es el tercer país que menos autóctonos exporta, con lo cual al final no hay fuga de talento, hay candidatos que salen fuera por lo que sea, y que el 80% te están diciendo voy a volver en algún momento a España, con lo cual cuando vuelvan van a tener mucha más experiencia de la que tendrían si se hubieran quedado aquí en España. Y en la moneda nacional la hay, sí, un pelín más cada año también, quizás hay un componente de miedo que se está quitando, pero seguimos siendo una comunidad autónoma, un país, donde la gente le gusta vivir a grandes rasgos donde vive. Señor Sicart, la última cuestión, y también le pido brevedad porque nos queda poco tiempo. A ver cómo le formulo yo esta pregunta. En esto de encontrar trabajo, sea en nuestra comunidad autónoma, sea en otra, antes usted también hablaba, ¿no? De hacerlo más atractivo, ¿no? Le preguntaba a Gerardo qué valores se tienen en cuenta. Yo le pregunto, a día de hoy, en este viernes de abril, ¿un máster da más posibilidades o menos? ¿Realizado o no? ¿Un máster da posibilidades? Sí da más posibilidades. No es algo que los clientes pidan sí o sí, salvo que sea algo muy concreto, pero que duda cabe que ampliar los estudios se valora mucho. También es cierto que lo que valora más la gente no es únicamente el haber hecho un máster cuando tú tienes 24 años y acumulas primero la carrera y después el máster, porque no tienes experiencia laboral. Lo que se valora mucho es que después de una experiencia laboral de X años, se quiera complementar con este máster, con este posgrado o con cualquier tipo de estudio superior. Salvador Sicart, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que nos haya contado la letra pequeña de este informe. Muy amable, buenos días. Ha sido un placer, buenos días. Gracias. Ha sido un placer, buenos días. Gracias.